Ahora sí se ve. Sí, doctor. Y se escucha bien todo, ¿no? Ya. Entonces, ya empezamos la clase. Y hay una diapositiva que me la pasé la otra vez. Y esto es cuando hablamos de monoplegias, paraplegias, tetraplegias, etcétera. Y no les había mostrado la paraplegia o paraparesia. Entonces, acá, como dice la diapositiva, puede ser paraplegia espástica, que es generalmente bilateral, como vemos ahí en la imagen, los dos miembros inferiores, o diplegia braquial, que sería igual parálisis de ambos brazos. ¿Ya? Las causas son enfermedades medulares espinales, por compresión generalmente, procesos tumorales o traumas. Mal de Pot, el mal de Pot sabemos que es una tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Secundaria a una tuberculosis generalmente pulmonar. Y las otras causas son los traumatismos vertebrales o medulares. Entonces, entre los signos tenemos la paraplegia o paraparesia, parálisis de ambas extremidades, superiores o inferiores, hipertonía, precedida por flacidez, miembros inferiores en extensión. La marcha de pie es para espasístico, ¿ya? Existe piramidalismo bilateral y alteraciones esfinterianas, un descontrol esfinteriano, ¿no? Urinario y fecal. Entonces, esa es la diapositiva que nos habíamos saltado. Y ahora completamos donde nos habíamos quedado. Entonces, nos habíamos quedado en las hemiplegias, dándole un diagnóstico topográfico de la lesión. Entonces, tenemos las hemiplegias directas y las hemiplegias indirectas. Dentro de las hemiplegias directas se las define que son todas las áreas paralizadas, todas las áreas paralizadas se encuentran en el mismo lado, ¿ya? Afecta la vía piramidal antes de la decusación. En cambio, las vías alternas son áreas paralizadas en ambos hemicuerpos. Ya tenemos una gama de clasificaciones de las hemiplegias directas. Tenemos la hemiplegia cortical, que afecta al área motora, la hemiplegia subcortical, que se encuentra en el área del centro oval, la hemiplegia capsular, que es la más frecuente, que es la vía piramidal a nivel de la rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, y es la que nos va a dar generalmente las hemiplegias facio-brachiocrurales del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo del tipo de la lesión cerebral. Después tenemos las hemiplegias talámicas, obviamente que afecta al tálamo, y la hemiplegia medular, que está piramidal a nivel de la médula, ¿no? Y hay un síndrome de Brown-Séquard, que lo vamos a ver en un cuadrito. Y acá tenemos las hemiplegias directas. Entonces, como he dicho, cortical, entonces es un área que afecta al área motora, la corteza cerebral, precedido por epilepsia jacksoniana. Epilepsia jacksoniana es una convulsiones, pero sin pérdida de conocimiento. Además, y hay un déficit intelectual. Presenta afasia motriz, quiere decir que es una afasia inexpresiva, ¿ya? Apraxia, que tiene dificultad para hacer movimientos coordinados, no puede imitar gestos, pero entiende el pedido, o sea, entiende lo que le dice que haga, ¿no? Astereognosias, que es la imposibilidad de distinguir las formas de los objetos
a través del tacto, ¿ya? Y agrafestesias, que quiere decir que hay un trastorno sensitivo ya también, dificultad para reconocer las figuras, números, letras, trazados, que se haga sobre la piel, generalmente en la palma de la mano. Entonces tenemos, esas son las corticales. Las subcorticales, se da una lesión en el centro oval, hemos dicho, no presenta la única diferencia es que presenta convulsiones. La capsular, que es la más común que os había dicho, que se presenta en la rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, que nos da una sintomatología de hemiparesia facioparaquiculural, ya sea derecha o izquierda. Después la talámica, la hemiplegia directa talámica o síndrome de Gerine-Rous, que tienen las características de ser una hemiplegia transitoria, con signos extrapiramidales, corea, atestosis, ¿no? La corea son movimientos involuntarios de las manos, pies, ¿ya? Simula como si el paciente estaría tocando, digamos, un piano. Entonces, esas son las atestosis, movimientos y ondulatorios, predominantemente de la cabeza, de las manos. También tenemos hemiataxia, ¿no? Que falta de voluntarios, un lado, cuerpo, dolor, algia táctil y profunda, y amianopsia, que quiere decir una mianosis, ¿no? Quiere decir que es una ceguera del medio cuerpo o del medio campo visual, ¿no? Entonces esas son las características de una hemiplegia directa talámica. Y una hemiplegia directa medular, vamos a ver con el síndrome de Brown-Sequard, que se da por una hemisección medular. Y acá tenemos todas las características del por debajo del lado de la lesión vamos a tener una lesión de la vía motora, parálisis, piramidalismo, lesión de la vía sensitiva profunda, no decusada, va a haber anestesia profunda con esta lesión. Perdón, se me da la palabra. Algo pasado. La grabación se ha detenido. Bye. ¿Se ve, por favor? No. No, doctor. Ya, No se ve. perdón.
Ahora está pasando. Ya. Ok. Mm, Ahora, ahora sí se ve, ¿no? Doctor. Hola. ¿Se Sí, ve? se ve, doctor. No sé qué ha pasado. Bueno, estábamos en esto. En el síndrome de Bloom-Chequard, entonces del lado opuesto de la lesión, solo se, se ve que solo hay alteraciones de grado variable de la sensibilidad superficial acusada. Hay una motilidad, reactividad y sensibilidad profunda normales. A nivel de la lesión, entonces tenemos del lado de la lesión de la raíz posterior, hay una faja, ¿no? De anestesia total. Hola. Y del lado opuesto de la lesión hay una faja de hiperestesia. Y por encima de la lesión, obviamente, solamente al lado de la lesión hay una faja de hiperestesia. En el lado opuesto no existe nada. Y tenemos las hemiplegias alternas. Y también aquí hay una gama de clasificaciones. Y vemos las pendulares, protuberenciales y vulvares. Esto dependiendo del lugar de la lesión, ¿no? Si vemos acá a nivel pendular, está cerca del mesencéfalo, ahí, ¿no? Entonces tenemos los núcleos de los pares craneales afectados 3 y 4, y a nivel de la protuberancia vamos a ver obviamente en los núcleos de los pares craneales generalmente 6 y 7, ¿ya? Y después a más abajo a nivel del bulbo raquídeo tenemos el 9, 10 y 2. Entonces, todos esos nos van a dar manifestaciones clínicas. Y acá tenemos las pendulares y tenemos el representante y el Weber, que es peduncular anterior o del pie peduncular. Entonces, la lesión se ubica, como dice, en el pie del pedúnculo cerebral y fibras radiculares del tercer par. Como hemos dicho, hay parálisis del tercer par y eso en el lado de la lesión, y en el lado opuesto, hemiplegia facio-brachiocurrural. Así todas las pendulares van a dar hemiplegia facio-brachiocurrural, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo del tipo de la lesión. El Benedict, por ejemplo, que es peduncular posterior, este era anterior, este posterior, de casquete peduncular, pie de casquete peduncular, ¿ya? Parálisis igual del tercer pas, y hemiplegia facio-brachiocurrural, además de anestesia y hemiataxia, o sea, hemitemblores. Del de Monaco, y el tercer par igual al anterior con hemiplegia. El de folle superior
¿Me escuchan? Sí, doctor, recién se le escucha. Ahora sí, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, se siente, le escucha. Ya, por favor, me contestan porque yo no tengo un control acá. Y bueno, los protuberanciales habíamos dicho que tenemos el de Millian y Gubler o protuberanciales inferior, parte anterior o pies. Esta la lesión se ubica en la parte de la protuberancia y fibras radiculares de los al de Millian, ¿no? Y también la lesión en el lado, del mismo lado es similar al de Millian y la diferencia está en lo opuesto. Si bien hay una hemiplegia brachiocrural, pero es con desviación fija de la mirada hacia el lado de la parálisis. O sea, es diferente a este está mirando la lesión, en cambio el paciente está mirando al lado contrario de la lesión, o sea, el lado paralizado. Y dentro de los vulvares tenemos 5 clasificaciones. La vulvar anterior, que es la parte anterior del bulbo, ya predecusación piramidal y fibras radiculares del 12 par. Entonces ahí va a haber obviamente una parálisis del 12 par, ¿ya? Y eso nos va a dar una parálisis obviamente lingual. Entonces sabemos que el 12 par es el hipogloso. Entonces, y el lado opuesto nos va a dar una hemiplegia brachiocrural. En realidad toditos van a dar una hemiplegia brachiocrural. El Babinski Nacote es la lesión en la parte anterior del volvulo y la lesión retroolivar. Esta se llama cinta de Rey o lemnisco medio, as espirolo, espino talámico lateral, pedúnculo cerebeloso inferior y también la lesión está en las fibras simpáticas. Del lado de la lesión nos va a dar un hemisíndrome cerebeloso, un síndrome de Clauberna, que hemos dicho que es miosis, enoptosis vertebral, y al lado opuesto, ya hemos dicho, en hemiplegia brachiocrural, además de hemianestesia. El de Abellis, ya, que la lesión está en la parte anterior del bulbo y núcleo ambiguo, y nos va a dar una parálisis, hemos dicho, del 9º par, ya, o sea, una hemiveloplegia, ¿no? Una parálisis del velo del paladar, y del 10º par, una parálisis de las cuerdas vocales. Todo eso es igual, en el lado contrario, hemiplegia brachiocrural. El de Smith, está la lesión en la parte anterior o núcleo inferior del 11 par, o sea, del espinal, y nos va a dar es toda la misma sintomatología que del Abellis, más parálisis del 11 par, o sea, del espinal, y esto nos va a dar, obviamente, lesiones o parálisis de los músculos trapecio, esternocleidomastoideo. Y al lado opuesto, hemiplegia brachiocrural. Y la de Jackson es similar al de Smith, la lesión, y la sinología del lado de la lesión va a ser igual a la de Smith, más parálisis del 12 par, ya, hemianestesia facial, y si hay daño de la raíz descendente al 5º par, esto va a ver si hay daño de la raíz del 5º par, obviamente el trigémino, va a haber una hemianestesia facial. Y al lado opuesto, la hemiplegia brachiocrural. Entonces, el síndrome de la neurona motora inferior, ¿ya? Eso se puede dar una lesión en cualquier nivel de la vía, de la motora, de la vía de la neurona motora inferior.
Y la etiología puede ser compresión, que me han dicho, ya puede ser tumoral traumática, sección por trauma medular, por un proceso infeccioso o una degeneración por otra causa. Entonces, el síndrome de la segunda neurona, tenemos que esta se encuentra, o sea, la segunda neurona se encuentra en las altas anteriores de la médula espinal, ¿ya? Y también en los núcleos motores somáticos de los pares craneales. Entonces, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar la lesión de la segunda motoneurona? Causan pérdida del movimiento voluntario, o sea, neurona periférica o neurona espinomuscular. Entonces, estas parálisis espinomusculares pueden ser parálisis nucleares o parálisis infranucleares. Si se da en el tallo cerebral y médula espinal, van a ser parálisis nucleares. Y si se da en algún punto de la vía motora, van a ser parálisis infranucleares. En las manifestaciones clínicas de las lesiones de la segunda motoneurona, tenemos parálisis flácida, tenemos una parálisis flácida, ¿ya? Una hiporreflexia, una hipotonía y fasciculaciones y fibrilaciones. Entonces tenemos ahí la paraplegia o paraparesias, ¿ya? Y estas nos van a dar unas parálisis flácidas. Son de dos tipos, ¿no? Si uno es medular o neurítica. Si es medular, el inicio es rápido. En cambio, la neurítica, el inicio es lento. Y el medular va a ser una lesión a nivel de las astas anteriores o trayectos intramedular. En cambio, en la neurítica va a ser una lesión en las raíces radiculares o en el propio nervio periférico troncular. Entonces, las causas de las parálisis flácidas medular son las poliomielitis, las mielitis, o sea, las inflamaciones agudas transversas de la mielina, hematomielina, que es una hemorragia a nivel de la médula espinal, ¿ya? Generalmente es brusca, aguda, ¿ya? La causa de la parálisis flácida medular puede ser dada por una sección medulares completas, por traumatismo, fracturas de columna, compresiones medulares tumorales. En cambio, las neuríticas son dadas por traumatismos o tumores, polineuropatías tóxicas como el alcohol, el saturnismo, la diabetes, puede dar el síndrome de Guillain-Barré o las enfermedades polirradiculoneuríticas. Los signos y síntomas de la parálisis flácida a nivel medular dan signo de piramidalismo al inicio, ¿no? Puede faltar como el Babinski. Hay sucedáneos, han dicho que son sucedáneos y reflejos automatismos medular, anestesia total distal hasta el nivel de la lesión, trastornos esfinterianos, retención e incontinencia urinaria y fecal, ¿ya? Primero ahí, en la primera etapa del trato esfinteriano, va a haber una retención urinaria y fecal y después en lo crónico ya se va a hacer una incontinencia urinaria y fecal. En cambio, en las parálisis flácidas neuríticas, las características semiológicas son parestesias y dolores prodrómicos, parálisis incompleta, ausencia de trastornos esfinterianos también y trastornos de la sensibilidad con generalmente dolor. Ya. Entonces, aquí tenemos las monoplegias. Entonces, son compresiones nerviosas tumorales o procesos inflamatorios, aranoiditis o radiculitis, o traumatismo, la enfermedad del mal de Port, que hemos dicho que es la tuberculosis con una vertebral, enfermedades vertebrales, hipostosis o hernias de disco. No, pero hiperostosis o hernias de disco. Entonces, estos, según el lugar de la lesión, pueden ser medulares o radiculares.
Si son medulares, obviamente es en la asta anterior o trayectos intraespinal. Y radiculares, que dan una afección completa o incompleta, las raíces de los plexos braquiales a nivel de las raíces de los plexos braquiales y crural, es decir, la raíz de los plexos de los brazos o de las piernas. Y las parálisis flácidas, que van a dar también parálisis flácidas, trastornos sensitivos como dolores, parestesias, disminución de la sensibilidad. Entonces tenemos una monoplegia radicular. Esta puede ser braquial, o sea, de los miembros superiores, o crural, de los miembros inferiores. Y si tenemos el braquial, si hay una lesión de la cervical al dorsal 1, hay el Glauberner-Horner por compromiso de las fibras simpáticas que emergen de la dorsal 1. En cambio, si es parcial, ¿ya?, superior o de Duchenne, porque hay inferior también, y esto se da en la cervical 5 a la cervical 6 y afecta los músculos deltoides, bíceps, braquial anterior, supinador largo, suprainfraespinosos, el redondo mayor, dorsal ancho y el pectoral mayor. Y si es inferior o de Gerine Klumpe, que se da en la cervical 7 a dorsal 1, afecta la mano y da el signología de Klauberner-Horner. En cambio, de los miembros inferiores, el paquete crural es total cuando la lesión está en la lumbar 1 a sacra 2 y es parcial cuando la lesión está a nivel de la lumbar 1 a la lumbar 3, que afecta el nervio crural. En cambio, si da la lesión a nivel de la lumbar 4 y sacra 2, va a afectarse el nervio ciático. Hay también parálisis nerviosas aisladas y tenemos ahí una lesión exclusiva de un nervio periférico que puede ser el radial, el ciático, el mediano o el nervio cubital. Y de esta lo vamos a describir a continuación. Ya tenemos parálisis nerviosas aisladas, ya que incluyen lesiones exclusivas de nervios periféricos. Y tenemos la parálisis del nervio radial, que si tiene eso, la sintomatología es que el paciente no puede realizar extensión del miembro superior, tiene la mano caída con los dedos semiflexionados. Si hay una parálisis del nervio mediano, afecta la motilidad de los músculos de la eminencia tenar, lo que imposibilita la oposición, ¿no?, o sea, del pulgar a los demás dedos. Si hay una parálisis cubital, del nervio cubital, produce la mano en garra, hay una flexión de las dos últimas falanges, del meñique y el angular. Y si hay una parálisis del nervio ciático, impide la flexión dorsal del pie, o sea, la marcha de espague, ¿no? Que está lesionados, obviamente, el músculo y el ciático popliteo externo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el individuo en esta marcha? Levanta exageradamente las rodillas para poder caminar porque tiene el pie caído, ¿ya? Dentro de las polineuropatías, que son afecciones tronculares del nervio periférico y las fibras motoras sensitivas, tenemos una gama de causas que producen. Tenemos la polineuropatía desmilizante, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré importante, y esta se da por colagenopatías, por vasculitis, ¿no? Tenemos también otras causas, sustancias tóxicas de la polineuropatía, que puede darse por metales pesados como el plomo o el mercurio, ya por medicamentos como las isoniazidas, y también tóxicas como el alcohol. Carenciales, cuando hay déficit de vitamina B, metabólicas, cuando hay una diabetes, las porfirias, infecciones, pueden ser las virales o bacterianas, y neoplásicas, los linfomas o los síndromes neoplásicos.
Los signos que va a producir toda esta polineuropatia son dolor muscular, el trayecto nervioso, signos que denomina de la región distal de los miembros, o sea, ya va a haber la marcha de este pague, ya lo he dicho, marcha parética, ya, que es lo que ya hemos definido, ¿no? Que el individuo levanta los pies exageradamente para caminar.